Ok. Entonces podríamos hacer también, como les decía, podemos hacer una interfaz gráfica. Ya, podemos crear un modelo de Simulink, que esta es la segunda parte de nuestro curso, pues es de lo que nos dedicaremos después. Podemos hacer una máquina de estados, también hablaremos de esto, que es parte muy importante del Simulink. Y con eso terminaríamos la revisión del curso de MATLAB, ¿de acuerdo? Ahora tenemos aquí la otra opción para abrir. Podemos abrir, si tenemos aquí Open, ¿de acuerdo? Nos va a mostrar la... Nos va a mostrar, no lo puedo ver, cancelar. Nos va a mostrar esta carpeta que tenemos aquí, en archivos de exámenes. En esta dirección, aquí se puede escribir la dirección en donde yo, con los archivos que yo quiero trabajar. Aquí no le he puesto como debería estar. Deberíamos ir a MATLAB de la carpeta de mis documentos. Es porque yo estaba trabajando con estos documentos que estoy aquí. Perdón, con los documentos que ustedes ven aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo debería hacer es ponerme primero en la carpeta MATLAB de mis documentos. En MATLAB, en Windows, ustedes tendrían que ponerse en Users. Yo tendría que ir a buscar la carpeta documentos o mis documentos en MATLAB. Aquí tenemos un navegador de archivos y se le llama el current folder. ¿De acuerdo? Entonces, el current folder me dice en qué carpeta estoy trabajando ahora en MATLAB. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí está la dirección. Dice users, blah. ¿De acuerdo? Esa es la carpeta. Como les decía, todo lo que debo trabajar debería estar en una carpeta dentro de MATLAB que se encuentra dentro de documentos. Entonces, doble clic. ¿Ok? Y busco la carpeta MATLAB de mis documentos. Si ustedes se fijan, ella va a estar pintada de un color distinto que las otras carpetas, va a estar más clara. Eso significa que MATLAB la reconoce por defecto. ¿De Entonces le ponemos doble clic y ya estoy en la carpeta de MATLAB. Todo lo que quiero hacer o quisiera trabajar, pues la debería hacer en esta dirección. ¿De acuerdo? En esta carpeta. Aquí voy a poner todos los códigos con los que voy a trabajar con ustedes. Bueno, aquí ya tengo algunos, pero en esta carpeta ustedes deberían tenerla vacía y aquí es donde nosotros vamos a trabajar el día de aquí en adelante. ¿Ya? Ok. Entonces, miren, cuando yo pongo abrir, ponemos abrir, entonces me va a aparecer la carpeta que está aquí por defecto o la que está aquí indicada en el current folder. Esto quiere decir la carpeta actual. Entonces, cuando yo le pongo abrir, me va a indicar la carpeta y de ahí ya podría ir abriendo archivos. Claro, yo puedo seguir abriendo carpetas. Miren, puedo seguir abriendo carpetas y poner los archivos que están ahí. El problema va a ser luego cuando quiera trabajar con ese código. ¿De acuerdo? Pues por ahora lo único que quiero decirles es que cuando le doy clic aquí y le ponemos Open, pues me va a apuntar a esa carpeta MATLAB que está en mis documentos y les voy a recomendar que siempre trabajemos ahí. ¿Ya? Ya, estas partes de aquí esta parte de aquí es el menú de importación de variables de datos hacia el MATLAB. Entonces en esto vamos a ir trabajando de aquí en adelante. Mientras vayamos avanzando vamos a ir explicando estas funciones que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Ya, podemos añadir a nuestro código favoritos algunos elementos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Pero bueno, todavía no llegamos ahí, podemos analizar nuestro código, si tienen variables declaradas recurrentemente, si hay recurrencias, si hay saltos de código, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos hacer un análisis de nuestro código. Y aquí tenemos la herramienta para Simulink. Bueno, aquí le vamos a dar clic, simplemente para verificar si se instaló bien. Si se instala bien, Simulink nos va a mostrar un menú, ¿de acuerdo? Simplemente le van a poner clic porque luego tenemos que trabajar con esta herramienta. Entonces nos aparece este menú para crear archivos de Simulink. ¿De acuerdo? Nos va a aparecer esto. Con Simulink volvemos en otra clase, pero sí, cuando instalen MATLAB, la primera prueba que hagan con Simulink es darle clic aquí y ya está. Entonces, si se abrió, la volví a cerrar, hoy no nos detenemos ahí. Luego vamos a tener la forma de mostrar nuestro panel. Yo por lo general lo muestro cuando dice por defecto, ¿no? Le mostramos
por defecto. Entonces, ese es por defecto. Lo que tengo ahí, la configuración por defecto. ¿Qué tenemos por defecto en nuestro panel? Tenemos el menú principal en la parte superior. Tenemos el archivo actual, en la carpeta actual en la parte izquierda. En la parte inferior no es necesario, pero en mi caso, en la instalación pasa así. No, no en todas las instalaciones sucede que aquí me aparece el detalle de los archivos. Si yo selecciono cualquiera de ellos, me va a decir aquí el nombre, si se puede abrir, si es un archivo MATLAB, me va a decir cuántas funciones están ahí, ¿de acuerdo? Me van a aparecer características. Y en el medio nosotros tenemos la ventana de comandos. Entonces son comandos que, es una ventana en donde yo ingreso comandos que se ejecutan en eso, en una línea de comandos. Es decir, no tengo que escribir una línea de código o un archivo de código para que se ejecute. Todo lo que escribo aquí, pues se ejecuta en esa línea, ¿no? Por ejemplo, ponemos un ejemplo, A igual a 2. Y ya está creada, ya acabo de crear una variable A igual a 2. Sí, entonces en A está almacenado el valor de 2. Miren, en la parte donde dice workspace, ustedes van a ver las variables, muchos las conocen como variables globales dentro de MATLAB, ¿verdad? Pero son las variables que yo declaro y hago una instancia de ellas, ¿no? Entonces, algo que vamos a ver más adelante, pero simplemente para explicarlo aquí, es que cuando yo declaro una variable, él la entiende como una matriz. Por eso es que ustedes ven ahí el 1 por 1. A pesar de que es un escalar, no es un número, pero MATLAB dice, sí, es un número, pero como nosotros trabajamos con matrices, por eso se llama Matrix Laboratory, matriz, laboratorio matricial. Entonces, a pesar de que es un escalar, él le pone la dimensión y le dice, bueno, es uno de 1 por 1. A diferencia de los lenguajes de programación, de la mayoría que utilizamos, por ejemplo, si utilizan C, si utilizan Java incluso, ¿de acuerdo? No, Python es así, pero los lenguajes de programación regularmente requieren que yo haga instancias de las variables, ¿de acuerdo? Y luego asigne el valor a esa variable en dependencia de esas instancias. Las personas que no recibieron programación, pues van a estar escuchando un chino ahora. Entonces, y las personas que estudiaron, por ejemplo, informática, van a ver que las ventajas de esos programas, en donde yo no declaro el tipo de variable, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, yo en ningún momento dije que esta es una variable con un tipo de dato doble, ¿de acuerdo? Y no me interesa tampoco. Lo que me interesa es qué voy a hacer con ese valor. Por eso es que MATLAB lo declara con el registro más grande que tiene, que es un doble. Si tengo que hacer un string, pues tampoco lo declaro, no tengo que una cadena de texto para las personas que no recibieron programación, tampoco lo declaro, simplemente escribo el texto. ¿Ok? Ya. Bueno, de esas características vamos a ir viendo en adelante, ¿no? Más adelante, pero para mostrarles las ventajas de trabajar con MATLAB. Y hay lenguajes de programación que han aparecido luego de MATLAB. MATLAB se hizo muy popular a finales de los años 70, ya trabajaba así. Entonces ya luego empezaron a aparecer lenguajes de programación, por ejemplo Python, en donde yo no pienso en la variable, ¿no es cierto? Yo pienso más bien en la utilidad de las porciones de código y más no en la estructura en sí del programa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una ventaja bien grande en donde nosotros no debemos pensar en el tipo de variable, simplemente declaramos lo que se quiera declarar y ahí nos dice, es igual a 2. Queríamos poner ahí igual a 2. Nos olvidamos del tamaño del registro, nos olvidamos del tipo de dato, simplemente me interesa que A sea igual a 2. A usuarios, por ejemplo, incluso megatrónicos, no nos interesa si es por ahora doble, si es por ahora un float, si es por ahora un entero, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa es que A es igual a 2 y nada más. ¿En dónde lo va a registrar? Simplemente ya cuando vamos a hacer ciertas aplicaciones en donde la memoria es muy pequeña y si nos peleamos con eso, pero ahora no. Entonces, en esta línea yo declaro, en esta ventana declaramos los comandos, existen varios, aquí puedo hacer asignaciones de datos, puedo hacer operaciones, ¿de acuerdo? Y puedo llamar a funciones que yo haya escrito dentro de MATLAB, incluso a clases, ¿de acuerdo? Y los resultados de la ejecución de MATLAB, las asignaciones de variables van a aparecer aquí en el workspace.
Eso es muy bueno porque aquí me puede ir mostrando los resultados de mis líneas de código y viendo si es que las porciones de código que escribo corresponden a los resultados que yo deseo obtener. Acuérdense que un programa, en un lenguaje de programación, puedo programar lo que sea, obtener un resultado, el que sea que yo quiera, pero no necesariamente puede ser algo que me resuelva un problema, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo puedo ir en el core space y revisando que el código que voy ejecutando pues me entregue el resultado que se espera. Ahora, en esta parte donde dice preferencias, hay ciertas cositas que sí debemos saberlas manejar. Por ejemplo, digamos ustedes están en una clase, dando un seminario, están utilizando MATLAB, ¿de acuerdo? Y cuando comparten la pantalla, no sé si sea el caso de mi pantalla, pero hay pantallas con mucha resolución y a veces nos dicen que no se ve muy bien, ¿no? A veces cuando yo doy una clase, me saben decir que, profe, bueno, ya le he cambiado para los chicos, pero que la resolución está muy alta y los números se ven pequeños. Entonces, para no meterme con el tema de la resolución, entonces vamos donde dice font, ¿de acuerdo? Y aquí podemos cambiar esto, ¿no? Esto suele pasar siempre y cuando ustedes quieran hacer una presentación y la resolución del monitor va a estar diferente a lo que quieran compartir. Eso suele pasarme mucho en el Zoom. Entonces, miren aquí lo que podemos hacer es aumentar el tamaño de la letra para que los compañeros puedan ver, ¿no? Entonces ahí decimos, por ejemplo, le ponemos 18 en el font, le pongo apply. Entonces, miren, ahí les pregunto, ¿se ve normal? Sí. Esto suele pasar más que cuando nosotros hacemos alguna conferencia, queremos mostrar los resultados que obtuvimos en MATLAB. No sé si van a defender una tesis y van a utilizar MATLAB para mostrar sus gráficas, sus resultados. Entonces, muchas veces el tamaño de la letra no se ve muy bien y aquí le podemos cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, yo le voy a dejar en el otro. No sé si en 13 se veía bien. Entonces, voy acá, preferencias. Ya, y ahí le volví en 3. ¿De acuerdo? Eso con lo que respecta a esto, preferencias. Aquí el setPath. Le vamos a dar clic aquí. Ya. Como les decía, la carpeta principal en donde nosotros debemos trabajar es MATLAB. ¿Ok? Fíjense en esto, ¿no? Está nuestro usuario. Fíjense que también en Windows creo que tienen Document Settings, tienen Users, ahí está su usuario, la carpeta Mis Documentos y fíjense que ahí está la carpeta MATLAB, en donde nosotros vamos a poner todos los archivos con los que vamos a trabajar. Adicional están unas propias de MATLAB. ¿De acuerdo? Todas las carpetas que están aquí están apuntadas desde MATLAB para buscar mucho más rápido las funciones, las herramientas, ¿de acuerdo? Y las porciones de código con las que va a trabajar MATLAB. ¿Ok? Entonces, con estas hay que tener mucho cuidado. Tratemos de añadir y mover lo que nosotros hacemos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hago aquí? Supongamos que ya tengo así como aquí ven en mi carpeta MATLAB de mis documentos, tengo ya un reguero. Entonces, y hay carpetas que no están añadidas al sistema de datos. Si bien es cierto, MATLAB va a entender a todos los archivos que se encuentran dentro de la carpeta de mis documentos, MATLAB, pero hay otras carpetas, por ejemplo, como esta de edición artificial, que no está llamada desde el sistema MATLAB para que reconozca sus archivos. ¿Okay? Entonces, no necesariamente si está en MATLAB, en la carpeta MATLAB va a reconocerme todos los archivos que tengo dentro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren esos que tengo ahí varios, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es indicarle a MATLAB con qué carpeta también quiero que trabaje. Esto hace que la compilación y la ejecución de nuestros programas sea mucho más rápida. Porque, como les decía, si se instalan la versión completa, full de MATLAB, estarían llegando a los 38, 40 gigas. Y buscar su función en esa cantidad, en ese volumen de información, pues hace que el compilador solo en la búsqueda se haga lento. ¿De acuerdo? Pero si nosotros le decimos a MATLAB que nuestro código
está dentro, de, por ejemplo, de esta carpeta, ¿de acuerdo? Entonces, él va a buscar mucho más rápido la función que yo quiero ejecutar. Para eso sirve este setpath, para que nosotros le digamos a MATLAB en qué carpetas están guardadas las funciones que nosotros describimos para que la compilación y la ejecución se vuelva mucho más rápida. Entonces, cuando yo le doy doble o le damos clic en setpath, ¿de acuerdo? Aparece justamente esas carpetas en donde están todos los archivos que utiliza MATLAB y donde están los míos. Si yo necesito añadir otra carpeta, como les decía, por ejemplo, la carpeta de visión artificial, pues lo que hago es añadir folder. Le damos aquí en añadir folder, selecciono la carpeta visión artificial. Bueno, seleccionó porque yo ya me había metido en ella, ¿no? Y le ponemos abrir. Entonces, miren, ahí está, además de la carpeta MATLAB, está mi carpeta del curso de visión artificial que queda ahí. Si, por ejemplo, en algún momento ya no quiero usar, ya borré, reestructuré las carpetas, entonces lo único que tengo que hacer es remover, ¿de acuerdo? La quiero remover. Entonces le ponemos remove y ya está, ¿no? Si en algún momento ya no quiero trabajar con ella, no se olviden de poner save, ¿de acuerdo? Y ya queda como luego de la instalación de MATLAB, ¿de acuerdo? Ya. Eso es importante con el sistema de archivos de MATLAB. ¿Para qué necesitamos esta estructura? Justamente para que la compilación de los programas sea más rápido y por el otro lado para que las funciones que escribimos pues el MATLAB las pueda encontrar y el código se vuelva mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Es importante mantener esa estructura de funcionamiento. Por este curso lo importante es mis documentos, la carpeta MATLAB, dentro de la carpeta MATLAB vamos a poner todo lo que vayamos a hacer. ¿Ya? Entonces le ponemos close. Otra opción que aparece que va a estar aquí, que es importante, pero bueno, nosotros no lo vamos a utilizar, son la configuración para realizar computación paralela, ¿no? Es decir, aquí podemos distribuir la carga del procesador, podemos configurar para que no solo se ejecute en este computador, sino distribuir la carga en varios computadores. Pero bueno, es algo a donde nos vamos a llegar. Le cuento esto porque los chicos que ven o están en informática son tópicos que ellos sí ven, ¿no? Entonces también les podría servir para realizar esto. Ya, algo que no viene en MATLAB, que no trae MATLAB, por lo general son drivers, ¿de acuerdo? Y si quieren trabajar con una cámara de USB y tomar fotos con esa cámara, hacer un trabajo de imágenes, hacer un trabajo de señales, por ejemplo, poniendo sensores, ¿de acuerdo? Entonces, la MATLAB no trae drivers. Entonces, con este add-ons yo puedo instalar drivers, puedo instalar aplicaciones de otros desarrolladores certificados por MATLAB. Podemos extender las posibilidades de MATLAB. ¿De acuerdo? Como esta es una licencia caduca, entonces licencia pagada, pero ya caducó, ahora entonces me va a decir que actualice mi licencia para poder utilizar eso. Lo bueno que cuando esta licencia ya estaba, bueno, cuando compré este software, entonces la licencia estaba normal, me pude descargar lo que necesitaba, por eso no hay actualización. Pero ustedes pueden ingresar ahí y descargar software, pueden descargar drivers para conectar diferentes hardware. No vamos a llegar allá porque no vamos a hacer trabajo con hardware, pero si en algún momento se les viene a la cabeza o necesitan algo hacer con hardware, pues lo pueden hacer a través de esta función que tiene MATLAB. Ya. Lo más importante de MATLAB dentro de su capacidad, llamemos, de procesamiento de información, es que tiene una ayuda muy, muy grande. Las versiones anteriores de MATLAB incluso tenían fundamentos teóricos de sus ayudas. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, alguien que quiera trabajar con combustión, ¿de acuerdo? De motores, entonces MATLAB nos ofrecía incluso cierto curso inicial de combustión. Si alguien quería trabajar con sistemas de control, entonces MATLAB en su ayuda ofrecía
teoría de sistemas de control. Pero sin embargo, han dejado de lado ciertos conceptos teóricos porque mucho de eso está en la ayuda que se encuentra en videos, en tutoriales. Y en MATLAB, pues lo que han dejado prácticamente es ejemplos de cómo utilizar MATLAB, en qué lo podría utilizar. Entonces, cuando damos clic en MATLAB, nos aparece en la ayuda de MATLAB, en el icono de ayuda, nos aparece un navegador. Como la mayor parte de la información está en la web, entonces, para que funcione con toda la capacidad de la ayuda, necesitamos obviamente trabajar con una conexión a Internet. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí está el curso que vamos a revisar, los elementos del curso que vamos a ver. Está Explorar MATLAB, vamos a explorar Simulink y tenemos algunas aplicaciones. Miren, MATLAB en estadísticas, en sistema de control, procesamiento de señales. Bueno, eso es lo que yo tengo aquí instalado, ¿no? Es lo que yo tengo aquí instalado, por eso me ofrece esa ayuda. ¿Ok? Y permítanme un rato que tengo que enviar a los pasantes.
Bueno, chicos, entonces aquí podemos ver las aplicaciones. Bueno, esto que para ciertos grupos de ingeniería que no nos interesa mucho. Y pues si le damos aquí clic en MATLAB, en la categoría, de acuerdo, vamos a tener un pequeño tutorial de los pasos importantes de MATLAB, conceptos básicos sobre el escritorio, cómo trabajar con matrices y arreglos, y cómo va la indexación. Bueno, todo esto vamos a ir cruzando en el curso. También les puse en la página, en el LMS de la UTE. Bien. Les puse ejemplos con MATLAB, este curso MATLAB On-Ramp. Les recomiendo, luego de que hagan este curso o en el transcurso, irlo haciendo porque les van a emitir un certificado de haber aprobado MATLAB Simulink. Les emiten las mismas personas de MathWorks. No sé si ya tienen un curso al menos para su carpeta, aparte de este, ¿no? Y bueno, este es optativa. En este pueden obtener un certificado que les envían del mismo MathWorks. Si aquí van a tener un video tutorial, pues también pueden revisarlo con el material que veremos, parte que veremos del curso. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, entonces no vamos a avanzar más hasta que los chicos que no han instalado MATLAB pues lo tengan instalado. Nos vemos el día de mañana. Por favor, ya hagan una instalación de MATLAB. Y MATLAB empezamos con archivos M y funciones M. ¿De acuerdo? Ya. Si tienen alguna pregunta, por favor. La que sea. Sí, profe, yo ya tenía instalado MATLAB, pero no sé cómo asociarle a la cuenta, o tengo que desinstalar y otra vez instalar. No, 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 no. No, ahorita no vamos a asociarle. Cuando vayamos a descargar algo ahí. ¿De acuerdo? Entonces le dejan pendiente la cuenta, ya que lleguemos a la parte donde hay que descargarse herramientas para complementar nuestro MATLAB, pues ahí vamos a utilizar la cuenta. ¿De acuerdo? Y ahí para eso de ese curso no es necesario tener la cuenta, o solo Al doy clic final, y ya. sí, solo tengamos la cuenta ahí y ya cuando hagamos vamos otra vez acá. Ya, sí están viendo MATLAB. Ya cuando utilicemos esta herramienta para añadir complementos, entonces ahí nos va a pedir la cuenta. Ya. Y, tú me decías para hacer el MATLAB On-Ramp, sí. Sí, para hacer eso. Sí, para cuando hagas el MATLAB On-Ramp, ahí te va a pedir la cuenta de MATLAB. Solo ahí. Pero no la tengo que asociar, ¿no es cierto? No, 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 no se tiene que asociar con el programa que uno tiene instalado en el computador. No se asocia. Ya. Y el MATLAB On-Ramp tiene una versión web del MATLAB, ¿no? Es decir, las líneas de código que ustedes van a ejecutar se ejecutan no en su MATLAB, sino se ejecuta en una versión web. Ya dije, gracias. Ya. ¿Algo más, chicos? Ya bueno, entonces si no tienen ninguna más, les espero el día de mañana a la misma hora. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, Inge. que Hasta les va muy luego. bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.